El siguiente programa es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. RTBC. Sentimos a Colombia. Desde Cartagena, casi a la medianoche del viernes 4 de noviembre y en medio de la lluvia, el presidente Juan Manuel Santos reconfirmó al mundo lo que pasó en este hecho histórico. Ha sido confirmada la muerte de alias Alfonso Cano. Cayó el número 1 de las FARC. Es el golpe más contundente que se le ha dado a esta organización en toda su historia. Gracias a la perseverancia y coraje del Ministerio de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y todos los soldados y policías de Colombia, se logró este importante golpe. No debemos ser triunfalistas, todo lo contrario, debemos perseverar, debemos insistir hasta traerle a los colombianos un país en paz, un país donde todos unidos podamos trabajar por un futuro mejor. El mensaje para los miembros de esta organización fue claro. Desmovilícense, porque de lo contrario, como lo hemos dicho tantas veces y como lo hemos comprobado, terminarán o en una cárcel o en una tumba. Y para el pueblo colombiano, la invitación fue a seguir trabajando unidos. A Colombia le digo que este es un día muy importante y a los colombianos que nos unamos todos y que viva Colombia. Pero ¿cómo fue el operativo contra alias Alfonso Cano y su anillo de seguridad? Gracias a Dios llegamos aquí, apagamos y ningún margen de... Alrededor de 300 miembros de la fuerza pública recibieron la felicitación del mandatario de los colombianos y del ministro de Defensa por los resultados obtenidos en la Operación Odiseo. Esto no es una coincidencia, esto es el producto de una estrategia muy bien diseñada, muy bien planeada, muy bien ejecutada, que se inició hace varios meses, casi un año. Cerca de 8 horas duró la operación, que comenzó hace varios días, pero solo hasta el pasado viernes 4 de noviembre se materializó y puso fin al máximo comandante de la guerrilla de las FARC. En la última semana, la cúpula de las fuerzas militares venía desarrollando operaciones en Tolima y Cauca. Oficiales, pilotos de la Fuerza Aérea y expertos en inteligencia electrónica venían rastreando el punto exacto de su campamento y los anillos de seguridad que lo rodeaban. Esa estrategia la hemos venido mejorando cada vez más. Una estrategia que buscaba como uno de los objetivos sacar a las FARC de sus madrigueras. El primer bombardeo fue hace una semana y lo llevaron a cabo aviones arpías de la Fuerza Aérea. La inteligencia para desarrollar este golpe fue aportada por 8 agentes infiltrados de la policía. Una vez se ordenó el ataque, acordonaron la zona y empezaron la persecución en tierra. El líder de las FARC cayó en medio de los combates, pero solo hasta altas horas de la noche del viernes se pudo constatar que efectivamente se trataba de él. Cano, de 63 años, un universitario de clase media y cuyo verdadero nombre era Guillermo León Sáenz, ascendió al mando máximo de las FARC en 2008, luego de la muerte por causas naturales del fundador de esa guerrilla, Manuel Marulanda. Y en la locución que prácticamente paralizó al país el sábado 5 de noviembre, el presidente Juan Manuel Santos ratificó su confianza en las Fuerzas Armadas, felicitó a sus hombres y llamó a las FARC a la desmovilización. A los guerrilleros les digo, el gobierno no quiere que se derrame más sangre de colombianos en nuestro suelo.
El tiempo de las FARC se está agotando. No ofrezcan sus vidas por un proyecto fracasado, por defender a unos jefes intransigentes. Desmovilícense. El Estado colombiano tiene una nueva institucionalidad orientada hacia una Colombia con más empleo, menos pobreza y más seguridad. Después de 6 meses de facultades especiales dadas por el Congreso, el presidente de la República firmó cerca de 80 decretos, entre los cuales se destacan la creación de 3 ministerios y la liquidación de la Dirección de Estupefacientes y el DAS. Después de 9 años, el país vuelve a tener Ministerio de Trabajo y se cumple así una promesa de campaña del actual gobierno. Esta cartera tendrá a su cargo 2 viceministerios, uno que tiene que ver con relaciones laborales y el otro con empleo y pensiones. Al frente de este ministerio fue designado el dirigente liberal Rafael Pardo. El Ministerio de Trabajo que hoy presentamos es una estructura nueva, es una estructura moderna, que nace sobre las bases sólidas de esos principios que yo tanto he defendido, el buen gobierno, de la eficacia, de la eficiencia, de la transparencia, de la rendición de cuentas. El nuevo ministro de Trabajo, Rafael Pardo, tiene varias prioridades en su agenda. 1. La formalización y generación de empleo justo en un país con 14 millones de colombianos que trabajan en condiciones de informalidad. 2. La coordinación de la política pensional y las relaciones laborales. A sus casi 58 años tiene una excelente hoja de vida para asumir estos retos. Rafael Pardo se graduó en el Gimnasio Moderno de Bogotá y es economista de la Universidad de los Andes. Estudió planeación urbana y regional en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Holanda, y Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard. En su larga carrera pública ha sido congresista, ministro de Defensa y consejero presidencial para la paz. Fue también candidato a la presidencia de la República en 2010 y actualmente era el director del Partido Liberal. Es una gran responsabilidad que me ha puesto el presidente y un gran honor que agradezco. Entre sus tareas como ministro figura la consolidación de la política de formalización del empleo que está contenida en el Plan Nacional de Desarrollo y atender la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral. Uno de los temas centrales de Colombia es que la mayoría de la población económicamente activa tiene empleos que no están formalizados, empleos que son temporales, empleos que no tienen todas las condiciones de protección que deberían tener. A corto plazo, tiene la misión de concertar con los empresarios y los trabajadores el nuevo salario mínimo para el 2012. Además del Ministerio de Trabajo, resurge también el Ministerio de Salud con 2 prioridades: salud pública y calidad en el servicio. Al posesionar al nuevo ministro Mauricio Santamaría, el presidente le impuso el reto. El objetivo principal del Ministerio de Salud, y hago énfasis en esto, es garantizar que los colombianos tengan acceso efectivo a los servicios de salud sin excusas, sin interrupciones, de manera oportuna y sin someter a los pacientes a desplazamientos o demoras absurdas. Después de suprimir el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que funcionó durante 58 años, el Gobierno Nacional creó la nueva Agencia de Inteligencia. Las labores de protección las asumirá el Ministerio de Interior y las de Migración, la Cancillería. Tal vez en ningún otro caso era este ejercicio tan urgente como el de la inteligencia civil. Y por eso hemos decidido crear desde cero una nueva agencia que llevará el nombre de Dirección Nacional de Inteligencia. Colombia debe aplicar una política de transformación productiva si quiere convertirse en el año 2032 en uno de los 3 países más competitivos de América Latina. Ese fue el llamado fundamental del Informe Nacional de Competitividad 2011-2012, con un completo diagnóstico de 13 sectores claves para la economía. El Gobierno Nacional está comprometido con la competitividad, pero reconoce sobre todo los graves problemas en infraestructura. Y uno podría hacer un inventario de todas las obras en este país y se da cuenta muy rápidamente que una de las falencias, por aquello de que del afán no queda sino el cansancio, es la falta de hacer las cosas correctamente, porque hay que planearlas bien, porque hay que estructurarlas bien.
Y precisamente para responder a estas preocupaciones en el atraso de la infraestructura del país, se creó la nueva agencia que reemplazará al Instituto Nacional de Concesiones, INCO. Su reto, volver competitivo al país con la ejecución de proyectos por 40 billones de pesos. También hubo cambios en el sector minero. La nueva agencia de infraestructura contribuirá para que el país aproveche al máximo los tratados de libre comercio y será un organismo técnico con altos estándares en gerencia de proyectos. Es rescatar el Instituto de Concesiones de las garras de la politiquería y dotarlo de la condición técnica que habíamos reclamado. Nos parece que ese es el requisito fundamental para poder impulsar el negocio de la infraestructura en asocio con los particulares, con los empresarios privados. Y el sistema de concesiones que tendrá a su cargo jugará un papel crucial para ponernos en un nivel de competitividad que nos permita explotar al máximo todos los tratados de libre comercio que hemos firmado y que seguiremos firmando. Esta agencia nace del Instituto Nacional de Concesiones como una entidad que asumirá el desarrollo de la infraestructura de transporte a través de asociaciones público-privadas. La nueva agencia, además de los proyectos de infraestructura vial, portuaria y férrea, que tienen esquemas de asociación público-privadas, asumirá en un proceso gradual que se va a completar en el año 2013 la estructuración y contratación de proyectos aeroportuarios, algo que hasta hoy ha estado en manos de la Aerocivil. Por su parte, la reforma administrativa hará el sector minero colombiano más competitivo y una de las medidas es hacer un ministerio especializado, única y exclusivamente en la formulación y reglamentación de políticas de minería, sin congestionarlo con funciones operativas. Va a ser muy útil para el proceso que venimos haciendo, que es el de ordenar el crecimiento y poner unas reglas de juego claras de qué actividades se pueden hacer, en qué zonas, cuáles no se pueden hacer y cuando se puede hacer, bajo qué condiciones, bajo qué reglas de juego. Con la reforma hemos concebido un nuevo orden, con funciones focalizadas por entidad, que nos va a permitir ahora sí hablar de una minería más competitiva, más eficiente y en armonía con el medio ambiente. El gobierno nacional reiteró que la reforma de la estructura del Estado no representa una masacre laboral y que por el contrario garantizará a los funcionarios sus derechos, su trabajo y sus ingresos. ¿Ustedes sabían que para poder pagar las 260.000 demandas contra el Estado se necesitan 400 reformas tributarias o que cada uno de los colombianos pague 22 millones de pesos? Esta semana el gobierno creó una agencia encargada de la defensa del Estado. En la actualidad, el Estado colombiano enfrenta más de 260.000 procesos judiciales con pretensiones económicas por 1.028 billones de pesos. Si dividíamos el monto de las pretensiones entre los 46 millones de colombianos, nos correspondería a cada colombiano, a cada habitante de nuestro país, hombre, mujer y niño, 22 millones de pesos. 1.028 billones de pesos con los que se podría construir 33 millones de viviendas de interés social a 30 millones de pesos cada una, o edificarse más de 500.000 de jardines infantiles y también costearle la carrera completa en una universidad pública a 55 millones de jóvenes. O podrían construirse más de 170.000 kilómetros de vías de doble calzada, a un costo más o menos de 3 millones de dólares por kilómetro, suficientes para dar 4 veces la vuelta a la Tierra. Cifras que dimensionan la carga que tiene el Estado colombiano ante las demandas presentadas contra él. Por eso esta agencia evitará en lo posible las conductas antijurídicas del Estado y de sus agentes, los daños antijurídicos que puede causar el Estado y por consiguiente prevenir las condenas en contra del mismo. Pero también, por supuesto, tratar de que no siga ocurriendo lo que ha venido ocurriendo, y es que hay algunas organizaciones y algunos abogados dedicados a hacer un negocio de demandar al Estado. Eso no puede ocurrir a costa de los colombianos. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, desde el año 2000 hasta la fecha, la Nación ha pagado 3.6 billones de pesos como indemnización a particulares. Hay que ver de prevenir esas conductas contrarias a derecho, prevenir los daños, defender al Estado en debida forma, tratar de que el Estado se porte a la altura. La agencia se creó haciendo uso de las facultades extraordinarias que el Congreso confirió al gobierno para modificar la estructura de la administración pública en el sector justicia. Continúa.
Semana Presidencial. Si te callas, seguirán los golpes. Si te callas, seguirá el maltrato. Por eso, no te calles. En los centros de atención integral a víctimas de violencia intrafamiliar te escuchan. Para que la indiferencia no nos siga golpeando. Fiscalía General de la Nación. Comisión Nacional de Televisión. La televisión que queremos ver. Quédese con Semana Presidencial. Si se firma el próximo año el Tratado de Libre Comercio con los países de la Unión Europea, podrían ingresar a Colombia entre 15 y 16 mil millones de dólares al año. Por eso fue tan importante la visita de esta comisión de parlamentarios europeos, quienes vinieron a ratificar su apoyo al país por los cambios de los últimos 10 años. Y siempre hemos estado promoviendo los acuerdos de tratado de comercio y particularmente este acuerdo con Colombia. Y también hemos estado muy bien impresionados de los acuerdos y los avances que Colombia ha logrado en términos políticos y comerciales, particularmente en los últimos 10 años. Era una meta para el cuatrenio, era una cifra esperada hace 10 años. Hoy es una realidad que llegó antes de lo que todo el mundo había pensado. Y esta es una muy buena noticia. La tasa de desempleo en Colombia se redujo a un dígito. En septiembre del año pasado estaba en 10.6% y en septiembre de 2011 llegó a 9.7%. Desde agosto de 2010 se han creado 1.085.000 empleos. En los últimos años, nuevos términos han surgido para describir a los más grandes países con desarrollo, como el BRIC, que significa Brasil, China, India y Rusia, potencias económicas que ya el planeta conoce. Los IBEX, Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica están en la palestra de la comunidad internacional, ya que expertos en economía aseguran que están disfrutando de un papel creciente en este tema a nivel mundial, los llamados mercados emergentes, que en nuestra nación ya están dando sus frutos, como el de la reducción de la tasa de desempleo a un dígito. El desempleo bajó a 9.7%, de 10.6% a 9.7%. Esto quiere decir que nos anticipamos muchísimo en el cumplimiento de esa meta fundamental de bajar el desempleo a un solo dígito. Las cifras son positivas. La tasa de participación es la más alta en los últimos 10 años, con un 63.9%, y por su parte la tasa de ocupación es la mayor en los últimos 10 años, con un 57.7%. Esto ratifica algo que los economistas a nivel mundial estaban señalando, que Colombia es el país en la región que en términos relativos más empleo está generando, y yo diría que es uno de los países que más empleo está generando en el mundo entero. El número de empleos creados durante el actual gobierno suma 1.085.000 empleos, lo que permitió bajar la tasa de desempleo a un dígito, una meta que se había prometido para el cuatrenio y que se cumplió con 3 años de anticipación. El reto ahora no es solamente mantener el desempleo en un dígito, sino continuar esa tendencia descendiente. Esa tendencia vamos a hacer todos los esfuerzos para que continúe, como lo hicimos en su momento hace 10 años con la inflación. Otro objetivo del gobierno nacional para los 4 años es generar 2,5 millones de empleos en Colombia, meta que ya se vislumbra porque ya va por la mitad de esta cifra. Ya es oficial, los adultos mayores de 60 años que están en el régimen subsidiado tienen desde esta semana los mismos beneficios del régimen contributivo. Son 2.3 millones de colombianos que se benefician de las nuevas políticas de salud. A partir de este momento, ningún colombiano mayor de 60 años será tratado como un paciente de segunda categoría. Y así lo entendieron decenas de adultos mayores que estuvieron presentes en este acto tan representativo para ellos. Lo importante es que se nos mire con ese calor humano que merecemos, que necesitamos. Lo que presente va a ser por nosotros, todos los de la adulto mayor, muy bueno. A partir de ahora podrán acceder a audífonos y a tratamientos especializados para los ojos. Tendrán acceso a consultas y cirugías especializadas, mamografías y atención hospitalaria en los niveles más altos de complejidad
entre otros beneficios. Eso nos beneficia muchísimo y nos favorece la tramitología que había que hacer para poder nosotros obtener estos servicios, como es de medicina especializada. El 66% de todos los colombianos, las 2/3 partes de la población, cuenta hoy con el mismo plan de beneficios sin distingo de su condición social. Es un avance en cuanto a una política de salud equitativa que garantiza el acceso en igualdad de condiciones a todas las personas independientemente de su capacidad de pago. Eso se suma a la actualización del POS que se presentará el próximo mes de diciembre y que regirá desde el 1 de enero. El próximo año vamos a unificar el POS de los colombianos entre 18 y 44 años de edad y para el año 2013 ingresará el resto de la población entre 44 y 59. De manera que habremos cumplido con ese sueño de una unificación universal. Y durante el evento, el presidente Santos compartió una anécdota que le sucedió días antes a este acto. Uno de mis asesores entró a mi despacho y me informó que ya estaba todo listo para el acto de unificación del POS para los viejitos. Me quedé mirándolo y le dije, ¿los viejitos? Le pregunté, ¿viejitos? ¿Quiénes? Y él me dijo, pues los viejitos de 60 años en adelante. Y yo le repliqué, ¿y es que usted me ve a mí muy viejito? Por supuesto, mi asesor temblaba, palideció y no supo qué responder, porque no se acordaba que yo ya había cumplido 60 años el pasado mes de agosto. Así que a mí también me cobija la unificación. La prosperidad social también llegó a las madres comunitarias que prestan sus servicios al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque se expidió un decreto que las afilia al sistema de riesgos profesionales. Cerca de 80.000 madres comunitarias se verán beneficiadas. Lo que ese decreto significa es que ellas estarán protegidas sin ver reducidos sus ingresos, porque el costo que implica esa cotización se carga al Instituto de Bienestar Familiar. Ahí también le estamos cumpliendo a estas mujeres con las cuales yo me he comprometido también en la campaña, cuya contribución a la formación de nuestros niños es un ejemplo que hay que resaltar. En la cruzada realizada hace pocos meses, el pasado judicial es uno de los trámites que los colombianos quieren desaparecer. Después de tomar atenta nota de esta solicitud ciudadana, el gobierno eliminará este trámite antes de que acabe el año. Las empresas o los interesados en investigar si un ciudadano tiene algún antecedente judicial van a poder acceder a las bases de datos para poder verificar si esa persona tiene o no tiene antecedentes judiciales, pero ya no va a ser el ciudadano que tiene que ir a conseguir ese antecedente judicial. Más de 7.000 empresas del sector portuario, tránsito y concesiones deberán reportar los ingresos operacionales del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011 a la Superintendencia de Puertos y Transporte. La fecha máxima para entregar esta información es el 21 de noviembre del presente año. En los últimos 20 años de la superintendencia, solamente el sector puertos concesionados ha venido pagando esta tasa. Con el Plan Nacional de Desarrollo se amplió a todos los vigilados de la superintendencia, por lo tanto es algo nuevo para muchas empresas. Las empresas de transporte y concesiones deberán remitirse a la página de la superintendencia www.supertransporte.gov.co en el enlace Ingresos Operacionales primer semestre 2011 y enviar el certificado de sus ingresos. A través de esta tasa nosotros como superintendencia nos fortalecemos y tendremos las herramientas necesarias para poder realmente ser la policía administrativa en el sector y poder coayudar en temas preventivos para que cada vez más sea un sector mucho más competitivo y fortalecido. El plazo máximo establecido para enviar la información es el 21 de noviembre de 2011. Continuamos con Semana Presidencial.
la variedad de contenidos para múltiples audiencias, el fomento a la diversidad étnica, la cultura y la educación son una realidad en Colombia. Contamos con 720 operadores con televisión comunitaria, un canal universitario, 46 canales locales sin ánimo de lucro y televisión pública gratuita. Comisión Nacional de Televisión, una gestión que se ve. Quédese con Semana Presidencial. $1,200 instituciones educativas afectadas por el fenómeno de la niña serán reubicadas en las regiones Pacífica, Caribe, Andina y Amazónica. Lo mejor es que los diseños fueron seleccionados del concurso Buena Arquitectura, Excelente Pedagogía. ...48 anteproyectos en total hicieron parte de esta convocatoria, en la que fue elegido un ganador por cada región del país: Andina, Caribe, Amazónica y Pacífica. Son sistemas espaciales, digamos, contemporáneos, es decir, le estamos apostando muy bien, digamos, a las condiciones climáticas de la región, a cómo, digamos, la gente se adapta hoy en día a las nuevas propuestas pedagógicas, es decir, no solamente, digamos, estudia en el aula, sino también por fuera del aula. Los ganadores suscribirán con el Ministerio un contrato de consultoría para elaborar los diseños definitivos, adaptados a las condiciones geográficas, climáticas y culturales de cada región. Van a encontrar unos lugares, unas aulas que se abren completamente al paisaje, que se integran con unos módulos de espacio público especialmente diseñados para la pedagogía de los niños. Entonces tenemos unos módulos rodaderos, unos módulos como para incentivar la agricultura. Un jurado especializado en construcción, ingeniería y viabilidad fue el encargado de evaluarlos. Para los ganadores continúa el reto. Enorme responsabilidad y hay que hacerle un seguimiento naturalmente a los proyectos para que cumplan con todas las normas. Con este concurso se dio un paso en el proceso de reconstrucción y reubicación de las instituciones educativas afectadas por el invierno. Podemos estar satisfechos porque lo que se ha hecho con este concurso es generar más esperanza en el progreso de un país valiente, un país que se crece frente a las adversidades. Y para las escuelas afectadas por el invierno en los departamentos de Cesar y Magdalena, María Clemencia Rodríguez de Santos recibió a nombre de Colombia Humanitaria una donación de 2.000 millones de pesos por parte del señor Augusto Jiménez, presidente de la multinacional Drummond. Y estos fueron otros hechos que registraron nuestros reporteros gráficos. Y así terminamos nuestra semana presidencial. Hasta pronto.